Vaya un saludo con afecto de nuevo, amigas, amigos. Queremos compartir una vez más una pequeña reflexión en medio de una semana que ha sido tremendamente, no solo sorpresiva, sino mucho más indignante, dolorosa, frustrante y tremendamente peligrosa no solo para la población de Estados Unidos, toda la población migrante que allí habita, sobre todo mexicanos y latinos, sino para todo el mundo, frente a este triunfo que en realidad a nivel de votos de mayorías, para empezar, la candidata demócrata sacó 200,000 votos más. Por otro lado, otro tema interesante es que el Partido Republicano y el mismo Trump no han festejado un solo día de estos. Han hecho simplemente acciones mediáticas, declaraciones, cosas, pero si uno se fija a nivel de la calle, lo que hay es ningún tipo de festejo, de algarabía, de nada. Lo que sí hay son inicios de formas de indignación creciente en la población norteamericana, que tiene una larga historia de lucha social y resistencia, que ojalá de esa indignación se pueda pasar a formas de lucha mucho más articuladas y radicalizadas para enfrentar una imposición, un triunfo basado realmente en la ignorancia, en la violencia, en la superficialidad de muchas acciones y no tanto en una toma de conciencia y de conocimiento. Las poblaciones latinas de América Latina, que tenemos larga experiencia también en la resistencia civil, tendremos que ser muy solidarias, estar muy atentas a todas estas formas de creciente indignación, esperando, como decía, que se articulen en formas de resistencia, no solo de movilización de masas, sino también hacia la no cooperación y quizás hacia la desobediencia civil. Nos parece que tienen una enorme legitimidad, aunque el aparato legal institucional diga que la elección fue correcta. Creo que también es bueno hacernos algunas preguntas importantes, porque frente a un hecho social de esta magnitud que atañe a todo el mundo, donde pudo haber llegado al poder primero alguien de centroizquierda como Bernie Sanders, luego pudo darse la situación que por primera vez una mujer, igual que un afroamericano lo fue en los 8 años anteriores, fuera presidente de la nación con más poder económico y militar del mundo, y en cambio se dio una regresión de violencia cultural histórica brutal hacia formas de racismo, de exclusión, de xenofobia, formas proteccionistas completamente ajenas a lo que había sido los pequeños avances en el terreno de la paz y de la humanización de la especie. Entonces, es una pregunta muy fuerte porque hemos estado al filo de un cambio que pudo ser positivo en valores también de construcción de paz hacia adelante, y en cambio ha significado una regresión brutal. Una primera pregunta también respecto un poco a lo que pasó en Colombia, donde la pregunta que costaba entender era ¿por qué un 62% de la población no fue a votar? Porque puede uno entender la porción de la población, que también fue una elección prácticamente de 50% de un lado y de otro, como la de Estados Unidos, puede uno entender el que votó el no a los acuerdos de paz. Incluso en parte puede uno entender el que votó a favor de Trump, pero cuesta mucho entender cómo en Estados Unidos hubo un 45% de abstencionismo, en una coyuntura que no era una elección política igual a cualquier otra. Porque en este sentido se complementa la pregunta respecto a quién no fue a votar y ahora tal vez está en las calles indignado y protestando. Y también la otra pregunta es cómo Trump logró el 29% del voto latino, no solo mexicano, sino en toda la amplia gama de lo que significa lo latino, pero cómo a partir de los discursos y de toda esa agresividad tan grande hacia ese tipo de población, pudo haber gente de esa identidad social que lo haya votado. Creo que es importante entender y enfrentar estas preguntas respecto al abstencionismo y al voto latino,
para tratar de entender, porque evidentemente Trump jugó mucho con formas de mesianismo, con formas de instalar a la población en un terror, sea en el tema de la seguridad y en el tema del desempleo, parte también real, pero como siempre son medias verdades que hacen más daño que las mentiras, y en ese sentido el mesianismo que logró él construir en estratos muy amplios de población con profunda ignorancia de los procesos sociales y culturales, pues prendió. También el tema del voto anti-establishment, y donde se generaliza la clase política como que todos son iguales, A es igual a B, es de una gigantesca ingenuidad y peligro, porque A no es igual a B y hay diferencias enormes entre un partido, un candidato y otro, como sabemos muy bien desde México. Otro tema importante también, para no bajar la guardia, es la ingenuidad de decir que no va a hacer todo lo que prometió y que una cosa era el Trump de campaña y otra el que va a actuar. El único modo de que no haga lo que cumplió es que hay una enorme resistencia civil, no solo desde Estados Unidos, sino también desde nuestros países, que le impidan actuar y avanzar en el grado de inhumanidad que está queriendo instalar. Y creo que de fondo un tema que nos conecta con México también y que nos crea preguntas es ¿por qué nuestras sociedades tienen tan gran falta de memoria activa, de memoria histórica? ¿Cómo poblaciones latinas que han sido perseguidas, excluidas en 3, 4, 2 generaciones pueden olvidar todo eso, dejar desamparados a personas de su misma identidad social que están todavía en, entre comillas, la ilegalidad, y votar a alguien de este tipo? Igual que en México, nos llama profundamente la atención cómo este enorme silencio de sectores importantes de la población y la reserva moral, porque lo que pasó en Estados Unidos también es una derrota de la reserva moral, que no salió a detener con su voto y con su cuerpo este avance xenófobo. Y en México tenemos una candidata esposa de un presidente genocida que nos instaló en la muy mal llamada guerra al narco desde el 2006, que tenemos cantidades gigantescas de exterminio masivo, selectivo, de desaparecidos, y vemos cómo Margarita Zavala avanza en todo el proceso preelectoral nacional sin que nadie le diga alto, eres la esposa de un genocida, no podemos permitir, por las víctimas, por la violencia que atraviesa todas las clases sociales y personas de México, que siga pensándose que una persona así llegue a ser presidenta.